Muchas películas y series nos dieron una visión, si bien acertada, también un poco exagerada, de los robos a bancos y demás organizaciones con miles de millones dentro. Ciertamente, estos casos en su mayoría son ficción, sin embargo, hay hechos que llegan a igualar e incluso superar los robos de muchas películas y novelas. Aunque cueste creerlo, los hechos son los hechos, y estos son 5 de los robos más interesantes. Puesto número 5. Empecemos por algo de pequeñas dimensiones, relativamente. 1990. Museo Garden. 2 hombres vestidos de policía engañaron totalmente a los agentes de seguridad, afirmando que respondían a un llamado de emergencia. Dejaron entrar a los supuestos policías de Boston yendo en contra de toda regla del museo. Claro que los agentes se dieron cuenta de que algo raro pasaba después de ser esposados en el sótano. Los falsos policías estuvieron yendo y viniendo 81 minutos con obras de mucho valor, incluidas obras de Rembrandt, Vermeer, Degas y Monet, entre otros. Se estima un valor combinado de $300 millones. Los hombres tomaron las cintas de seguridad y se marcharon con las obras. Jamás se supo el paradero ni la identificación de ninguno de ellos. 4 años después, en 1944, se ofreció $2 millones por la devolución de las obras y la inmunidad de enjuiciamiento, pero el caso sigue sin resolverse actualmente, y hay una recompensa de 5 millones a quien sepa algo del paradero de las obras. Subiendo un poco la apuesta, nos encontramos con el robo al Antwerp Diamond Center, ocurrido en el 2003. Denominado como el robo del siglo, Leonardo Notarbartolo fue el autor intelectual y jefe del grupo de ladrones que casi logró el atraco. El grupo se conformaba por 4 personas y llevó años de preparación, más específicamente 2 años y medio. Notarbartolo se hizo pasar por un comerciante de diamantes de Italia y así ganarse la confianza y credibilidad del lugar. Se hizo una identificación con la cual podía entrar las 24 horas del día, para la cual debía pagar $700 por mes. Teniendo en cuenta la inversión de la que se trataba, valía la pena la suma de dinero. El día llegó. Notarbartolo entró e insertó una cinta falsa en la cámara de seguridad para que se encubriera todo el movimiento. A partir de este momento, no se sabe cómo, pero los 5 hombres lograron robar la impresionante cantidad de 189 cajas. Sin mencionar que pasaron a través de 10 capas de seguridad, con detectores de calor, infrarrojos, un radar Doppler, un campo magnético, un sensor sísmico y un cierre con 100 millones de combinaciones posibles. El equipo se llevó una cantidad aproximada de $100 millones en gemas y joyas. Notarbartolo fue incriminado luego de que uno de sus hombres no lograse quemar una bolsa con toda la evidencia. Curiosamente, Notarbartolo ha afirmado que un comerciante de joyas de diamantes lo contrató para el atraco y que en realidad solo robaron aproximadamente $20 millones, ya que muchas de las cajas estaban vacías. Él cree que su banda y él fueron utilizados como parte de un enorme fraude de seguros, aunque la policía ha negado esta posibilidad, pero hasta el día de la fecha sigue siendo un misterio. Siguiendo con la suma de proporciones, ahora vamos a hablar de un robo a muchísima gran escala, aunque no teniendo en cuenta la cantidad de dinero, sino el botín que robaron. En Jamaica, en julio del 2008, la playa de Coral Spring, que consiste en 400 metros de arena blanca, fue robada. Aproximadamente 500 camionadas de arena desaparecieron, y luego de 3 meses de investigación jamás se encontraron a los culpables. La desaparición de la playa es considerada de tal importancia que el primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, se interesó personalmente en el robo y ordenó que se investigara cómo tales cantidades de arena pudieron ser robadas, transportadas y presumiblemente vendidas. Se llegó al punto de acusar a la policía por complicidad con los ladrones, aunque jamás se pudo probar. La explotación ilegal de la arena es un problema en Jamaica. La construcción de sus propias viviendas generan la demanda de mayor cantidad de materia prima. Jamaica no fue la única afectada por esta clase de robos. Sucedieron otros 2 casos parecidos tanto en Chile como en Hungría, aunque en mucho menor medida. Yendo aún más alto, el próximo golpe es en Rusia, Jaborovsk, la noche del 29 de diciembre del 2007. Un puente de 12 metros de largo destinado al tránsito de vehículos desapareció. Ese mismo año fueron robados otros 3 puentes. La policía local teoriza que un grupo de ladrones, claramente los mismos que realizaron los 3 robos, desmantelaron el puente para vender el metal como chatarra. Lo peor del hecho es que los perpetuadores del crimen fueron capaces de encontrar a un chatarrero quien hizo la vista gorda de las claramente formadas piezas del puente, y gracias a esto sus identidades siguen aún a salvo. El último gran robo no es tan grande tanto por la cantidad de dinero o por el objeto robado, pero sí se lleva el premio por un número mayor, en otro factor totalmente extravagante.
El robo de Hayton Garden en Londres no fue como cualquier otro, más allá de las joyas robadas. A principios de abril, los ladrones dieron el golpe, donde robaron aproximadamente 20 millones de euros entre zafiros y diamantes. El grupo estaba liderado por Brian Redder, el autor intelectual del crimen, de medianamente 76 años de edad. Este dato llama realmente la atención y no es el único en el grupo de esa edad. La banda se compone de 7 personas, contando a Brian Redder, Terry Perkins, de la misma edad, Daniel Jones, de 58 años, John Collins, de 75, Carl Good, de 58, William Lincoln, de 60 y Hugh Doyle, el más joven, de 48 años. Este grupo fue comparado con la película Ocean's 11, aunque claro, los hechos realmente son diferentes. Planificaron el robo con aproximadamente 3 años de anterioridad. Se reunían en el bar Castle Islington, al norte de Londres. El golpe comenzó en abril del 2015. Lograron entrar al edificio disfrazados como empleados de gas. Bajaron por el hueco del ascensor y perforaron la pared de hormigón con un taladro industrial de diamante. Al ser fin de semana largo, no se descubrió el golpe hasta la semana siguiente. El punto interesante del robo fue que llevó 2 días lograr penetrar la pared de medio metro de profundidad, claramente más de lo previsto por el envejecido Brian Redder, quien tiró la toalla y se fue en colectivo público, con un pase de jubilado robado. Más allá del golpe, a primera vista se ve como un grupo de ladrones sin experiencia sucumbido por la edad. Perkins tuvo que darse su inyección de insulina en pausas programadas de robo. William Lincoln, quien sufre de incontinencia, se orinó encima luego de ser arrestado. Aunque tampoco hay que dejarse llevar por las apariencias. Luego de que la policía investigara sus antecedentes, descubrieron que en 1983 participaron en el robo de 26 millones de libras y en el robo de 6 millones de libras del Security Express Cash. Los ladrones tuvieron contacto con diferentes gángsters, como uno de los gemelos Cry, hasta con el sindicato del crimen del violento Adams. Claramente los 7 miembros fueron atrapados. Un grupo de 200 uniformados los detuvieron con el avanzado sistema tecnológico que poseen, filtrando una llamada telefónica de Perkins donde afirmaba haber logrado el golpe. Así lograron identificar a los demás involucrados y atraparlos. En casa de Daniel Jones, la policía encontró el libro Ciencia Forense para Inútiles. Este mismo confesó que su parte del botín estaba escondida en un cementerio cerca de la tumba de un familiar, aunque la mayor parte estaba en otra tumba, la de su hermano. Otros escondieron las joyas en el microondas o en los altavoces. El plan era esperar que las cosas se calmaran, antes de cambiarlo todo por dinero en efectivo, dijo el fiscal. Lo más extraño es que al final no son un grupo de 7 personas, sino que de 8. La policía todavía sigue sin encontrar al 8º miembro, quien ayudó a movilizar el botín. Lo único que se conoce es su seudónimo, Basil. Concluyendo con la lista de increíbles robos, ya sea por su ingenio o su tamaño o el botín, nos damos cuenta que a veces la ficción no es tan alejada de la realidad. ¿Qué opinas de estos robos? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.